único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la Luz de Krishnamurti en nuestro ciclo 2024. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juliana? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, hoy estamos nuevamente con Carolina Ospina. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo están? Le hemos invitado para hablar de un tema que ella nos va a desarrollar y con el que vamos a compartir muchas reflexiones. Antes que nada, quería hacer un pequeño anuncio de un grupo de artistas que nos difunden en lo que hacemos nosotros, que es una galería de arte, que es la mega muestra que harán en los próximos días, a partir del 2 de mayo exactamente, de 17 a 21, que es un ámbito de creación artística con la entrada libre y gratuita, que es en la calle Tomás Manuel Lanchorena 666, y la curadora es Paula Sicam. Así que están todos invitados, solamente tienen que llevar una colaboración de alimentos no perecederos y todo es para el refugio de perros o perruno Sanando Corazones. Así que ya están todos invitados y seguramente volveremos antes del final del programa a repetir esta invitación. Así que bueno, ahora sí vamos a iniciar el programa, y se me había ocurrido, y lo aceptó con satisfacción, creo, Carolina, tratar una cuestión que está vinculada a un desafío que ella junto con otros profesionales se han tomado, sobre lo que particularmente ella nos dirá qué es, y luego vamos a ir intercambiando ideas. Tiene que ver con los sueños, con el compartir los sueños, y algo que nos va a definir ahora. Así que le vamos a dar la palabra a ella y a partir de ahí reflexionaremos sobre lo que nos está diciendo. Así que tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy vengo a contarles un poco una propuesta que, aunque es nueva para mí y para la persona con la que estoy, que es Ana María Nicola. Ella está en Rosario, pero bueno, venimos trabajando. Ella también es de Gestalt, ¿no? Hizo la formación en Gestalt y después hicimos la formación en Psicología Analítica. Y bueno, siempre nos ha interesado a las dos el tema de los sueños, ¿no? Y bueno, a todos nos interesa, creo, todos y todas nos interesa un poco ese mundo misterioso de los sueños, pero la propuesta de la que voy a hablar hoy es la propuesta de la Red Colectiva de Sueños, que es una propuesta que inició en Inglaterra en los 80 con el nombre de Matriz de Sueños, y lo que hacía la gente en ese momento era compartir en un espacio privado con varias personas en grupo, compartían sus sueños, ¿no? La propuesta que estamos haciendo hoy 2024 es hacer una red colectiva de sueños. Es un encuentro virtual que se hace cada 15 días los viernes, y la propuesta es bajar un poco a el inconsciente colectivo con los sueños que surgen en el momento que se comparten allí entre los que participan del espacio. La idea de hacer este espacio es justamente dejar el espacio de lo individual, a lo que estamos muy acostumbrados en la psicología, ¿no? De trabajar, de interpretar, de buscar a ver qué significa para mí, y este sueño loco que tuve, ¿no? Como este lugar de lo individual, y empezar a propiciar espacios de sostén y reflexión de lo colectivo, ¿no? Que también, bueno, como decía Jung, hay un inconsciente colectivo que
nos atraviesa y también hay que aprender a tramitarlo, ¿no? A mí me gustaría, más que nada para aquellos que no están muy familiarizados con el asunto, que hagas de algún modo o que des un pantallazo general de cuál es el concepto convencional de la vida onírica desde la concepción freudiana y cuál sería la alternativa de enfocar la cuestión de los sueños de otra manera, como para que a partir de esa pequeña introducción podamos comprender cuál es el desafío de esta propuesta, ¿no? Bueno, vamos a ver qué puedo hacer. A ver. Porque lo freudiano, ¿no? La propuesta freudiana de trabajar la interpretación, como dice su método de los sueños, era mirar como las cuestiones más del instinto sexual que estaban allí reprimidas en el lenguaje onírico, ¿no? En lo simbólico del lenguaje onírico, o sea, de los sueños. Pero en la propuesta junguiana no era en sí interpretar, sino hacer una asociación que después amplificara hacia mitologías, ¿no? Situaciones que pasan a nivel colectivo y obviamente para trabajar también el tema más como arquetípico, ¿no? Del inconsciente más colectivo y de cómo eso repercutía a nivel de lo personal y de lo social, ¿no? Entonces, Jung no hizo una red colectiva de sueños, esto es una propuesta más post-junguiana y el trabajo no es como significar, ¿no? Como darle un signo a, bueno, toda la gente que se sueña con sapos, esto que significa que tiene una represión en su instinto, no sé, sapístico, de saltar, ¿no? Sino ver, para Jung la propuesta es ver más cómo los sueños traen símbolos que significan de una manera metafórica algo para el soñante, pero que también colectivamente soñamos por situaciones que están ocurriendo a nivel social, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer con eso? Entonces, él no hizo una propuesta de red colectiva, sino que, bueno, los post-junguianos dijeron, bueno, también ocurre una conexión intercultural, puede ser intersocial, que nos sostiene y también nos dificulta. Y no sería leal ponernos a criticar la concepción de Freud acá, pero sí creo que lo que sería interesante es marcar que Jung incorpora la idea de que hay elementos que están más allá de la vida individual de cada uno, que influyen en la vida onírica. Creo que... Sí, en la vida. Sí, obvio. Claro, pero estábamos hablando de los sueños. Entonces, ese elemento o ese, digamos, componente le da una diferencia funcional, si se quiere, al sueño, porque el sueño no vendría solamente a canalizar todo lo reprimido a partir de la imposibilidad de manifestar tu sexualidad, bla, 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 sino que tiene que ver con la humanidad en una concepción un poco más totalizadora, ¿no? Si vos estás recibiendo en el sueño mensajes que por ahí no tienen que ver con tu propia vida individual. Sino con movimientos colectivos o con también impulsos creativos o también, bueno, con nuestra parte más, la que está en sombra y no vemos y se la ponemos a otro, pero que igual aparece en lo colectivo y que nos convoca a preguntarnos y a reflexionar sobre, bueno, que hacer conciencia, ¿no? Entonces este espacio es un espacio también de receptáculo para ser contenedor de, bueno, lo que estamos viviendo también a nivel social, de, no sé, emociones como el miedo, el temor, ¿no? Y que, bueno, no tenemos un espacio en el día a día para poder bajar, ¿no? a esos espacios de escucha frente a cuestiones que nos atraviesan, ¿no? Porque estamos en el día a día haciendo lo individual,
pero nos atraviesa subliminalmente también lo colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para tramitar eso y también producir de alguna manera una reflexión sentida y comprometida sobre cuál es nuestro papel, como desde lo micro a lo colectivo, ¿no? Hacer también conciencia colectiva de lo que está sucediendo, ¿no? Y de lo que nos está aconteciendo, por más de que estemos, no sé, a miles de kilómetros de distancia de una guerra en Ucrania, pero igual nos afecta, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso, no? Entonces, en el espacio se busca eso, ¿no? Como darse el permiso de, primero, en el espacio no interpretamos sueños, sino que bajamos al cuerpo y dejamos un tiempo para que surja un sueño que se quiera compartir, y el sueño que se comparte hace parte de ese grupo, ¿no? Hace parte, como hoy soñé para todos, digamos. Creo que hoy traiga este sueño para ustedes. Perdón, lo interesante de lo que está diciendo, por lo menos desde mi perspectiva, es que no hay un interpretólogo, más allá de que haya un profesional que coordine, sino que hay un incentivo a la exteriorización de lo que te ocurre y una manera de motivar para que eso se exprese, ¿no? Y como esperando que mágicamente, en el buen sentido de la palabra, se produzca una conexión y un proceso que quizás vos podrías aclararlo mejor, en el sentido de cuál sería el objetivo, si esa palabra es la adecuada, de ese compartir, y cuál sería la mutación que se produciría en nosotros a partir de sentirnos libres en compartir esas cosas, cosas con las que no estamos acostumbrados a compartir. Normalmente no compartimos esas cosas, y es como que estamos acostumbrados justamente a no compartirlo, ¿no? Entonces, este desafío de hacer algo distinto y que no sea solamente compartirlo con el especialista o con el terapeuta, sino con un grupo de una manera horizontal, es un desafío muy distinto, ¿no? ¿Y cuál sería, digamos, la idea que ustedes tienen sobre qué es lo que produciría en una persona o que produce a partir de la experiencia que se ha tenido incluso en otros países, ¿no? Como dijiste vos, en Inglaterra? Quizás más que un objetivo puntual o como una meta específica que queremos llegar a o descubrir eso, es más abrir el espacio para escuchar qué es lo que está pasando en nuestro inconsciente colectivo y cómo aprender a sostenerlo, ¿no? Y a vivir las durezas de la vida, y ver que también, ¿no?, es un espacio para no solamente compartir los sueños, sino para las sincronicidades que ocurren, de las cuales habló Jung, y de situaciones donde todavía no hay espacios en lo cotidiano para esto, ¿no? Y vamos por la vida con ese peso de decir, ay, me soñé esto, me va a pasar, ¿no? Hay gente que llega con el trauma de que soñé que mataban, violaban, venía el agua, nos estrellábamos, y se van con la idea de que esto me va a pasar, ¿no? Entonces van por la calle temerosos, ¿no? Y quizás no es eso, es que está habiendo una situación tensa, y bueno, y cómo también otras cosas pueden aparecer allí para posteriormente tomar conciencia, ¿no? De decir, bueno, qué puedo hacer yo para que esto no sea tan difícil, tan quejumbroso, tan dramático. Yo creo que es un espacio de unión también, es un espacio de unión y de amorosidad, ¿no? Sobre todo, y de respeto también a la individualidad, ¿no? Porque a veces se comparten cosas que son difíciles, ¿no? Y también para si uno tiene muchos sueños que no entiende, ¿no? Y que a veces son hasta mitológicos, en el sentido de que son tan extraños para la vida personal de uno encuentra como un espacio para poder expresar, ¿no? Y poder, bueno, escuchar que hay una sintonía con otra gente, que bueno, yo no estoy tan marciano en el planeta, ¿no? Yo creo que las propuestas en las que yo he participado, de los congresos o de otros espacios de red colectiva, es que se genera ese silencio que une,
Donde empiezo a ser compasivo en la realidad del otro y en la propia, ¿no? Porque el silencio, ¿qué sería? El escuchar. Eso sería el silencio. Sí, y el no interpretar, claro, el no eso. traer prejuicios, el no estar como tan pendiente de, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Que estamos en la aceleración de la vida. No hay una linealidad, ¿no?, a seguir, sino que es más una invitación a que uno haga su propio trabajo también, porque cuando uno se sienta a expresar lo que le pasó o lo que soñó, está de alguna manera haciendo un trabajo propio en lugar de recibir una secuencia de pasos de un profesional. No estoy estudiando algo o haciendo un curso, sino que hay una verticalidad que se pierde ahí, ¿no? Porque es todo... es un espacio que puede disparar para cualquier lado. A eso voy, porque no hay interpretaciones correctas, sino la invitación a exteriorizar para que uno se arme su propia interpretación. O para que todos también construyamos espacios de reflexión frente a las cosas, bueno, que están ocurriendo, ¿no? O para encontrar sentido, ¿no? Frente a situaciones o situaciones más creativas, ¿no? Entonces es más una horizontalidad, ¿no? Aunque nosotros estamos acompañando, ya notamos los sueños y bueno, va a haber una serialidad en los sueños, también es como, sí, es como individual y colectivo. Igual yo no puedo todavía, ya no veo tanto esta cosa de lo individual, ¿no? Sino como eso, porque a mí me impacta, ¿no? También me toca emocionalmente que otra persona esté soñando tal cosa, por más de que yo no cuente un sueño. Claro, se empieza a entrelazar todo. Llega claro, un punto entonces que ya me la siento división... cercano del otro, claro. ¿no? Es que tú nombraste hace un rato lo íntimo que es soñar. El acto de soñar es muy íntimo, pero ese silencio, porque se sueña en silencio, ese espacio, lo que te estoy entendiendo es que invita a escuchar ese silencio y a narrar lo que ocurre, y entonces en ese momento ese silencio se vuelve nuestro silencio. Exacto. Y al volverse nuestro es cuando empezamos a encontrar las coincidencias, y es un espacio en el que entiendo que se puede escuchar ese silencio desde allí, desde qué nos pasa en ese silencio, que nos es a todos y que nos unifica en ese punto. Y también para sostener, ahora escuchándote, para sostener la tensión, ¿no? De eso, ¿no? Y también de ese lugar de la incertidumbre que le tenemos tan mala fama, pero también es un lugar donde pueden nacer buenas cosas o cosas ricas, disfrutables, ¿no? Donde pueden aparecer, bueno, cómo sostenemos esta tensión del día a día que nos acelera y nos corre, y abrir ese espacio para, bueno, igual está la tensión, hay que ir a la mañana a llevar al hijo al colegio, ¿no? Y bueno, como ese es un primer espacio de escucha, y después viene un trabajo de profundización de lo simbólico que aparece o de lo que resonó desde el cuerpo, que es una especie de imaginación activa en movimiento, ¿no? Es poder, eso que apareció, bueno, ¿qué necesito? ¿Dónde lo guardo en el cuerpo? Y cómo a partir de más silencio darme un espacio que se necesita, ¿no? Y es interesante que empiezan a venir cosas mismas del tipo individual de solucionar, pero no una solución concreta, sino la gente va con una imagen, si quiere o no quiere, al espacio corporal, y bueno, aparecen otras cosas. Las mismas imágenes empiezan a moverse. A disparar otras, claro. Empiezan a moverse y aparecen momentos de recuperación, de distensión o de otras formas de sostener la atención, ¿no? Entonces, y eso después se hace en compartir verbal, no es que todo es silencio al final, y la gente le trae sus dibujos o trae con lo que resuena, lo que sucedió, entonces se hace un espacio como de unión, ¿no? De bueno, y ahora con todo esto, ¿cuál es mi papel también, ¿no? Entonces sí hay un poco de lo individual, pero no se trabaja lo individual ahí, ¿no? A mí me gustaría incorporar algo de Krishnamurti en esto, como siempre trato de
incorporarlo, que es la cuestión de la autoridad. Y a ver si lo podemos enlazar de algún modo. Él era absolutamente crítico sobre la idea de autoridad como algo que me limita en la comprensión de mi propia naturaleza, porque sostenía que ancestralmente la idea de autoridad va generando a la vez una autolimitación en la observación de uno mismo, porque la idea de autoridad como aquel que puede explicar de qué se trata cada cosa hace que uno se encuentre inconscientemente incluso inhibido en observarse de una manera integral. Cuando se generan espacios de horizontalidad, uno se encuentra estimulado, estimo yo, a realizar ese trabajo y a sentirse en condiciones de observarse. Cosa que puede parecer medio tonto, pero si a mí me dicen de entrada, las cosas, por ejemplo, en lo que estamos hablando de la vida onírica, son de determinada forma y no son de otra, yo voy a tratar de encapsular toda mi observación en la explicación que externamente alguna autoridad generó, ¿no? En cambio, si mi experiencia es absolutamente libre, es absolutamente descondicionada, puedo tener la aventura de comprender y de descubrir claves que por ahí a las que no concurro porque estoy condicionado en que las cosas son de una manera y no pueden ser de otra. Entonces me parece que lo interesante es en ese aspecto, más allá de lo onírico, ya saldríamos de eso, ver cómo uno puede tomar el desafío de la libertad y de que esa libertad sea un modo de sanar muchas cosas que a uno lo bloquean, ¿no? Me parece que es interesante desde esa perspectiva. Yo recuerdo que cuando Krishnamurti contaba, o algunos contaban de sus biógrafos, el encuentro que él tenía con personas que estaban muy conflictuadas o muy bloqueadas o muy dolidas, lo único que él hacía era darle la mano y escucharlos. Y todo el mundo pensaría que, bueno, como él era una eminencia teóricamente, le iba a explicar a cada uno de qué se trataba lo que les pasaba. Y él trataba siempre de evitar cualquier explicación de lo que le pasaba, porque en definitiva la explicación la tiene que encontrar uno en su propio interior, ¿no? Y me parece que de alguna manera este desafío que ustedes intentan va por ese lado. Siempre buscamos caminos distintos, por ahí técnicamente diversos, pero el eje es ese, el conocimiento propio, ¿no? Me parece que es importante verlo desde esa perspectiva. Bueno, vamos a hacer un impasse y vamos incluso a escuchar un texto que nos grabó nuestra amiga Claudia, que quizás no tenga mucho que ver con esto, pero como siempre las cosas están conectadas y tienen que ver con la aceptación de que la vida natural y la naturaleza humana, justamente, tienen que ver con una aceptación de aquello que creemos que está separado del ser humano, pero que en realidad está permanentemente influyendo en nosotros para vivir y para a veces impedirnos vivir en plenitud. Así que creo que este texto nos puede llevar incluso a hacer algunos comentarios que tengan que ver con lo que estuvimos hablando. Así que, Nico, vamos a escuchar y luego nos volvemos a encontrar. Gracias. David Abraham, Devenir animal, una cosmología terrestre. Los siguientes párrafos responden a la experiencia del autor en sus comienzos como estudiante universitario en el marco de los conceptos tradicionales de enseñanza. La verdad real estaba siempre oculta detrás de escena,
ya fuera encerrada dentro del cráneo, en esa dimensión de neuronas y neurotransmisores que al parecer determina toda nuestra experiencia, o escondida detrás del núcleo de nuestras células, en el reino molecular de las secuencias de nucleótidos o genes que por lo visto generan todos nuestros extraños comportamientos, o bien dentro del pequeñísimo mundo de los electrones, neutrones y quarks, o en esa dimensión cuya distancia en tiempo y espacio es inconcebible, en la que el cosmos emergió del Big Bang primordial. El mundo accesible a nuestros sentidos, el mundo visible de las colinas y la lluvia y las bandadas de pájaros, empezó a aparecer una dimensión secundaria, un gran campo ilusorio de apariencias a la espera de que la mente humana las penetre y disipe. La naturaleza animada que revelaba nuestros sentidos ya no era fundamental. De ahí que muy pocas personas parecieran preocupadas por la rápida destrucción de las selvas y los humedales o la extinción acelerada de las diversas criaturas. La naturaleza observable era una realidad derivada, un reino útil por sus recursos extraíbles o un vertedero para los residuos tóxicos del progreso humano, pero no valía la pena preocuparse por eso, ya que podíamos replicar lo que quisiéramos de este campo con nuestras tecnologías virtuales y pronto diseñaríamos el resto de la naturaleza usando empalmes genéticos y nanotecnología para satisfacer nuestros deseos. Esa era la atmósfera embriagadora en la que mis compañeros de medicina y yo estábamos inmersos. En aquel momento, pocos de nosotros entendíamos que todos esos sueños tecnológicos, al igual que las dimensiones abstractas que yacían detrás, más allá o debajo del entorno aparente, seguían estando secretamente arraigadas en el mundo de la experiencia directa y por ende dependían de nuestros encuentros cotidianos con la tierra cercana. No sospechábamos que nuestra conciencia instintiva de los vientos, las aguas y la tierra bajo los pies proveían la base necesaria para todas esas abstracciones y eran la única garantía de su coherencia. Solo ahora, cuando nos encontramos con que severas fluctuaciones del clima amenazan nuestras vidas y nuestros laboratorios de alta tecnología, cuando las costas desaparecen, colapsan las redes de alimentos y nos damos cuenta de que nuestros hijos no estarán exentos de la violencia que nuestro progreso avasallante ha infligido sobre la tierra. Solo ahora nos damos cuenta de que todas nuestras utopías y sueños tecnológicos de una inmortalidad mediada por máquinas quizás estimulen nuestras mentes, pero no pueden alimentar nuestros cuerpos. De hecho, la mayoría de estas visiones tecnológicas trascendentes siguen estando motivadas por un miedo al cuerpo y sus múltiples susceptibilidades, por un miedo a nuestro involucramiento carnal en un mundo que, en última instancia, está más allá de nuestro control, por nuestro terror a la misma naturaleza salvaje que nos nutre y nos sustenta. Reconocer ese alimento, despertar al don constante de ese sustento salvaje, implica que nos ofrezcamos a nosotros mismos a cambio. Implica que aceptemos el difícil misterio de nuestra mortalidad carnal,
que aceptemos que somos criaturas corporales que tienen que morir para que otros se alimenten. Pero es eso lo que no podemos tolerar. Las sombras nos asustan demasiado. No podemos soportar nuestra vulnerabilidad, nuestra dependencia total de un mundo que puede devorarnos. La humanidad moderna, con todo su vasto poder analítico e inventivo, está paralizada por el miedo a su propia animalidad y a la tierra animada que nos sustenta. Bueno, muchas gracias. Yo decía que quizás tenga que ver porque, en definitiva, esta muy breve cita de un libro mucho más vasto en cuanto a la complejidad de lo que explica, pero que tiene un hilo conductor que es: el ser humano no termina de comprender que solo a través de sus sentidos puede experimentar la vida, y lo que parece obvio decirlo no nos resulta tan obvio porque intelectualizamos permanentemente y vamos construyendo mundos de ideas en vez de tratar de ver cómo la vida se experimenta a través de nuestros propios sentidos, ¿no? Y es muy contundente lo que dice, y creo que si somos sinceros con nosotros mismos, comprendemos que muchas de las cosas que inconscientemente incluso vamos reprimiendo de los mensajes que nuestros sentidos nos van dando, hacen que nos equivoquemos en la vida, que tomemos decisiones incorrectas. Y hablando de inconscientes colectivos, creo que eso, que se va transmitiendo de generación en generación, de décadas o de centurias, hace que se crea que las ideas son más importantes que la vida. Y creo que justamente estos caminos alternativos hoy son los que le pueden dar la esperanza al ser humano de vivir de otra forma, ¿no? Así que bueno, quería compartir esto y volver un poco a esta cuestión que a la vez nos vincula también a lo que Jung decía del inconsciente colectivo, y ahí quizás lo podemos ampliar el tema relacionando lo que es el inconsciente colectivo y lo que sería la sincronicidad y la relación con los sueños, ¿no? A ver si lo podemos ir desarrollando con un poquito más de amplitud. ¿Qué te parece, Caro? Bueno, y después de eso te pide algo difícil. Sí, sí. Para empezar. Para calentar. Bueno, a ver, las sincronicidades para Jung eran actos que sucedían, ¿no? Que tenían una significancia importante para la persona, no era para un montón de gente, ¿no? Era algo que impactaba también a nivel emocional, y por el contenido que traía eso era como una sorpresa, ¿no? Una suerte de cuestión que ocurría de manera simultánea, no preparada, y que te generaba una especie de eureka, ¿no? Una especie de te cae la ficha, me doy cuenta, ¿no? Pero muy sentido y muy profundo, ¿no? Y eso daba un significado, no literal, pero sí un significado a el sentido de la vida, ¿no? Ah, claro, esto no es como ahora que dicen, bueno, si usted ve el reloj a las 11:11, es porque los ángeles están ahí ayudando. Esa no es la sincronicidad. Sincronicidad es eso, ¿no? Pensé en una persona, apareció, me llamó, supe tal, o sea, son coincidencias significativas, decía él, ¿no? Entonces, a veces en estos espacios de profundizar en lo colectivo y en las sincronicidades, ocurren esas coincidencias que son significativas y que le dan sentido a mi vida o a lo que estoy haciendo, o me dan una suerte de respuesta, no única, pero que en lo individual nos ayuda a, bueno, a ver cómo por ahí es, ¿no?
quizás no es tan como una planeación lógica que me dice puntos y vas a hacer esto y lo otro, pero es un lenguaje metafórico que me significa y me significa también mi lugar en el mundo, ¿no? Lo que pasa con un otro, ¿no? Esto que decía Juli del nos, ¿no? Del nosotros. Entonces, también escuchando la lectura de Claudia, ¿no? Esto de poder rendir el ego me venía, ¿no? En espacios donde encarnemos estas cuestiones, ¿no? Que a veces las pasamos de largo, que tienen que ver con, bueno, cosas sincrónicas que nos están pasando en el día a día o que, bueno, no le prestamos atención, ¿no? Rendir esa autoridad prejuzgadora y galopante que quiere saberlo todo, decir yo sé más que vos. Bueno, justamente se me estaba ocurriendo eso, que estos desafíos también nos llevan a ser más humildes, porque hay una igualación, ahí no hay una jerarquía, es decir, no hay un sueño más importante que otro, no hay un conflicto más importante que otro. Hay seres humanos que sufren, que se angustian, que tienen limitaciones. Me parece que de algún modo es revolucionario eso, porque nos permite estar en un nivel de hermandad, en el sentido más profundo de la palabra, ¿no? Y de fraternidad también, ¿no? Iba a decir que de fraternar. Me genera un amor, un movimiento muy amoroso, tanto propio como con el otro, porque así, con esa humildad que requiere, es dar el espacio a escuchar, y entonces eso genera que hago un movimiento de adentro mío hacia afuera, que también incluye el movimiento que luego va a volver, porque después viene el otro silencio, en el que necesito disponer de una manera muy amorosa mi corazón a esa escucha. Si no es fuera de ahí, desde ese lugar, me parece difícil lograr ese colectivo, como mínimo darse el espacio de escucharlo y reflexionar en él, ¿no? En ese estado. O de conectar cuando yo tengo como una cosa muy del hacer, del estar, del día a día, y dar ese espacio para, bueno, yo nunca sueño. Hay alguien ahora en el grupo que dice, nunca he soñado, y ahora está soñando y le viene en sincronicidad, entonces, ¿será que no soñaba o no nos damos el espacio también, ¿no? Como para rendirnos al ego propio, ¿no? A esa cosa del yo que pum, pum, haga todo así, y no baja a la escucha y a un espacio de vacío, ¿no? Porque hay también temor, ¿no? De encontrarse con el monstruito, con la cosa fea, con la parte mía que no quiero ver, ¿no? Y más bien se la pongo al otro y... Que a veces está a los gritos allá adentro. Lo solemos nombrar mucho nosotros, todo eso que nos habita, que es información que está ahí súper disponible, pero hasta que no bajamos un poco muchos cambios y accedemos. Nos hemos vuelto maestros en reprimir todo eso. En no escuchar. No escuchar, no sé si solamente en reprimir, sino como en hacerle ole. Bueno, por aquí sí, es un piloto automático. Es una manera de reprimir también, ¿no? Si a veces no escuchamos porque reprimimos, es decir, es como el huevo y la gallina. Claro, claro. Y lo que implica hacer ese cambio y tener que lidiar con toda la incertidumbre, las inseguridades, los miedos, las ansiedades que genera esa disolución de esa verticalidad, porque el ego es mayormente vertical, o quiere estar arriba de, o le toca estar abajo de y lucha contra eso. Y esta invitación que vos estás haciendo es un poco a la disolución de esa verticalidad, ¿no? Porque si no hay verticalidad, nadie me baja línea, implica que primero yo tengo que estar dispuesto a hacer esa exteriorización de eso que vivo. Y después lo otro es, no hay receta. Veré que me toca con las herramientas que tengo. Pasa que solo lo vas a poder exteriorizar si bajas a poderlo escuchar, a poder decir esto está ahí, me habita, y yo solamente si lo reconozco lo voy a poder poner en palabras, si permito que sea en mí, porque si no lo otro es ese piloto que automático que no sé si siempre reprime, porque también a veces hay muchos actos que son desde una falta de conciencia, que son por andar reprimiendo todo eso que nos habita, y por ahí hay personas que tienen salidas agresivas o histéricas, o no sé si histéricas es una palabra que haya que usar con mucha prudencia, pero sí, como
Sí, maneras de evitar. De manifestar Lidiar y, con... y como no hay una conciencia de cómo estoy internamente, estoy actuando y me manejo, si no sé si sea por represión o por no cuidado, por no escucha. Sí, a ver, yo creo que es importante que estén el eje vertical y el eje horizontal, ¿no? Porque si no es como que amamos mucho más uno que el otro. No, yo creo que el espacio que proponemos es un espacio protegido, un espacio que tiene cierta metodología, ciertos pasos, pero sí es un espacio de mucha libertad en que emerja lo que el grupo también está necesitando y nosotros disponer ese espacio. No es para que cualquiera venga y, bueno, ahora vengan a mi casa, vamos a compartir los sueños. Bueno, no sé, yo a la mañana con mi familia compartía los sueños, ya de hacerlo, pero yo tengo un borbotón de actividad, ¿no? Entonces, bueno, me aburrí de los cuadernos, paso, ¿no? Pero quizás también ahora pensando es una invitación a que esos dos ejes estén unidos, ¿no? Tiene que haber como también una organización que me diga para qué o para qué voy a compartir esto, pero no porque yo lo venga planeando, ¿no? Sino porque me dispongo a rendir el eco, pero también a escuchar atentamente a eso que voy a poner, ¿no? Claro. Entonces tiene que haber la cruz, vamos a poner el eje vertical y horizontal y la comunicación empieza a estar, como decía lo que narraba Claudia, en diferentes dimensiones, ¿no? Es abrirnos a diferentes dimensiones también porque pues estamos en múltiples dimensiones, entonces hay que aprender a ejercitar espacios para eso porque necesitamos también una renovación. Entonces la propuesta es, tenemos que probar cosas nuevas, como vos decías, es un reto, es un riesgo, pero también nosotros hemos hecho una preparación y hemos pensado el espacio y hemos sentido que nuestras experiencias haciendo nos ha servido para 1.000.000 de cosas. Entonces está bueno propiciarlo, ¿no? Como bueno, no nos quedemos con esto en los grupitos de espacio de formación, sino que esto también está para acompañar, disponer, ¿no? Estos espacios para escuchar otras cosas. Y también creo que más allá de la experiencia de los grupos o de este desafío particular que vos contás y que es tan interesante, tiene que ver con cómo lo llevas a tu vida cotidiana posterior, es decir, qué es lo que te cambia para establecer reglas distintas de relaciones con los demás. Bien. Porque de algún modo es una invitación a relacionarte con los demás de otro modo. Uh-huh. Porque si uno, supongo, experimenta la posibilidad de que ese intercambio sea fructífero, también puede comprender que la vida de relación con los demás no tiene que tener una jerarquía predeterminada, sino que la horizontalidad de los vínculos nos permite justamente, como hablábamos antes, comprender que hay algo muy fructífero en eso y te puede cambiar incluso la forma de relacionarte. De vincularte, ¿no? De forma permanente, ¿no? Claro, vincularme y comprenderme, ver mis sombras, ver mis potencias, ¿no? Permitirme los estados de ansiedad, de angustia, las tensiones, todo va a generar otros estados en el intervínculo. Eso, o sea, ya no podemos pensar que solamente yo acá haciendo mis cosas, es el intercambio que se va nutriendo a partir de que yo también esté nutriendo en un colectivo, ¿no? Entonces, estamos muy individualizados. Si pensamos en un objetivo como tu pregunta, quizás también sea eso, ¿no? Aprender a interrelacionarnos de una manera vincular más amorosa, más, bueno, la cualidad que le queramos poner, pero bueno, con otro sentido, ¿no? El texto que nos leyó Claudia, justamente, que se refiere, el libro en particular, a comprender nuestra animalidad, es muy revolucionario, porque, desde mi perspectiva, porque es cambiar el eje de cuál es la fuente de nuestro conocimiento. Creemos que la fuente de nuestro conocimiento, históricamente lo hemos mantenido así, es nuestro intelecto. Y parecería que recién ahora nos estamos dando cuenta que la fuente de nuestro conocimiento son nuestros sentidos que nos dan pautas, nos dan mensajes que
descifrándolos, nos permiten comprender la naturaleza de la vida. Y es como revertir toda una concepción ancestral. Y sí, quizás es más una integración de escuchar esos dos procesos. Bueno, por eso la propuesta tiene una parte de sueños, de narración, de algo como más pensante y algo de bajar al cuerpo, porque también hay que unir, ¿no? Estamos lo que pasa es que desunidos en eso. Claro, pero justamente porque hay una falsa separación, porque el pensamiento no deja de ser un producto de nuestro cuerpo también. Sí, ¿de dónde viene el pensamiento? A veces creemos que el pensamiento viene de Marte, entonces el pensamiento es un proceso material que se desarrolla en nuestro cuerpo en el sentido más completo del concepto, ¿no? Y por algo ocurre. Y aceptar eso también nos tiene que llevar a la humildad de aceptar que somos limitados. Exacto. Que ese es otro tema. Ese es un otro gran tema, desafío. Sí. Aceptar que hay cosas que no podemos. Y que son así porque no sabemos. Hay cosas que no, quizás no las sepamos nunca. Porque somos seres humanos, no somos dioses. ¿No? O estamos en un proceso, también verlo como un proceso que se está desarrollando y en la medida de eso hay cosas que tienden a desaparecer, otras tienden a rigidizarse y bueno, ahí hay que ver cuál es la construcción de flexibilidad y desarrollo de eso y de crecimiento y no de estancarnos, rigidizarnos y ponernos en la polaridad, ¿no? Yo creo que, bueno, por lo menos también la invitación es integrar. Aprender a hacer una nueva masa de lo propio, de lo ajeno y bueno, seguir el proceso y caminar. Todo no se va a hacer ahora, pero bueno, que me va dando sentido y que sí, paso a paso, ¿no? Pasitos, claro. Y la flexibilidad también me parece que nos permite perdonarnos, porque si yo soy rígido y creo que las cosas tienen que ser de determinada manera y en mi vida son de otra, no me perdono las cosas que hice de otra manera, claro. Porque tengo un dogma que me va, digamos, bajando una línea de intransigencia que me lleva a un callejón sin salida, porque eso a la vez deriva en un juzgarme, y en el juzgamiento nunca me puedo ver, porque si yo primero pongo las leyes de juzgamiento antes que la observación de lo que me pasa, nunca voy a poder profundizarlo. En cambio, si invierto las cosas y miro con libertad y luego veré cómo comprendo aquello que veo, pero primero tengo que verlo. Y muchas veces no lo vemos. Y muchas veces es el prejuicio el que limita esa rigidez y no permite ir a la flexibilización. Y menos a lo colectivo. Claro. Sí, sí. Y creo que en lo colectivo también comprendemos tantas cosas comunes que nos pasan, que a veces nos impedimos de verlo. Y es tan estimulante, y eso sí tiene que ver con mi propia experiencia, comprender que muchas cosas que a uno le pasan, que cree que le pasan a uno solo, le pasan al otro. Le pasan al otro. Es realmente muy, muy sano y muy expresivo de que el amor no es una fantasía, pero en el sentido más profundo de la palabra. Sí, sí. No el amor solamente de pareja o el amor carnal. El amor en el sentido de que... El amor. Claro, el amor... Sí, claro. El amor con todos sus juguetes, claro, como decimos. El amor de verdad. Sí, sí, va de la manito de la no comprensión o de la obsesión con que solo yo entiendo lo que me pasa y solo yo entiendo cómo soy. Esa falta de flexibilidad en ese campo creo que va de la mano un poco de eso que están hablando. Pues fíjate que incluso en las cosas más tontas a veces mostramos nuestra ignorancia, por más que seamos muy, muy intelectuales, ¿no? El otro día estaba hablando con una persona y me decía que los animales son muy egoístas y lo único que les interesa es que vos le des lo que necesitan, que es comer o abrigo, ¿no? Entonces, yo les decía que, por ejemplo, mi perra, que está viejita ya, cuando viene a la mañana, me pide compartir mi desayuno, pero en realidad no comparte nada, porque yo le doy unas amiguitas que me sobran, y ella está contenta con que yo le dé esas amiguitas, y obviamente no le estoy dando de comer.
con el gesto. Estás estando con... Es un acto Es de el afecto. gesto, Claro. exacto. Entonces vos decís, qué tontos que somos los seres humanos a veces, y qué soberbios en poner en cabeza del animal, porque creemos que somos superiores, Sí, sí. la especulación material que nosotros tenemos con el otro. Entonces proyectamos nuestras bajezas en el sentido de nuestros egoísmos, pensando que el animal lo único que le interesa es que vos le des de comer. Y en realidad el animal lo que quiere es el afecto. Linda proyección. esa. O vos necesitas el afecto. Claro, Si recuperamos la proyección, ¿no? Si lo traemos, ¿no? claro, que es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros vivimos del afecto. Si realmente tenemos la sinceridad de ver que todos nuestros problemas son porque buscamos afecto y cuando no lo tenemos sufrimos, y cuando sufrimos nos resentimos, y cuando nos resentimos nos convertimos en peores personas, y que inversamente cuando tenemos afecto somos mejores personas, todo ese combo hace que podamos simplificarlo y decir, el amor es el eje de todo, pero no lo terminamos de entender. Sí, es difícil. Bueno, quizás el reto de estos espacios colectivos Claro. es eso, un poco como Es una forma de salir, estimularlo, ¿no? claro. Es una forma de estimular y salir de esos lugares rígidos y bueno, ¿no? Ir al misterio y probar, ay, ¿cómo será? Bueno, es colectivo, bueno, no, hay una preparación, estamos organizando, hay un eje ahí que acompaña, hay todo un proceso de nosotras, ¿no? Para que sea también contenido. Que sea el contenido, espacio, claro, por y supuesto. que no haya deporte porque todo el mundo no puede profundizar en espacios así, ¿no? También tiene sus cuidados en Claro. ese sentido, pero también confiamos, ¿no? En lo que se construye en grupo, ¿no? En lo que se va sintiendo, afinizando, empatizando, ¿no? Buscando otros lugares donde escuchemos esa parte más del afecto que necesitamos, ¿no? Quizás trascender la cosa del amor, porque siempre los ponemos amor, drama, ¿no? O Claro, amor, bueno, odio, ¿no? Sí, el Sino- romanticismo alrededor del es- amor que es bastante peligroso, Claro, Que son y dos esto cosas más de ir distintas. hacia una mirada fraterna, ¿no? De humanos que nos pasan las mismas cosas, que podemos atravesar lo que otro nos puede enseñar, ¿no? Y de compartir, que a veces no podemos, ¿no? Sin que sea pensado que es una limitación, sino que bueno, no. Es la realidad. Es la claro. realidad, o Es sea, permitirnos es- ser lo que somos, aceptarnos como somos. Exacto, y de paso, Y lo bueno, que y quizás ahí lo que es muy interesante es que cuando uno comienza a compartir, comienza desde una expresión que se siente, suena con cierta rareza, para que después, con el continuo trabajo, esas formas dejan de importar y uno así es como uno averigua la ficción de la distancia que había para con el otro. Porque al principio las formas nos hacen lucir distantes. Es muy cierto eso. Cuando uno comienza a expresarse, uno comienza a expresarse de la manera que puede, de una manera torpe, de una manera poco convencional, poco estándar, hasta que después con el continuo trabajo, esas formas van pereciendo diluyéndose. y esas distancias se empiezan a cortar. Y es muy interesante esto, porque esto te habla de que es intercultural, que uno puede compartir con el otro a pesar de las enormes diferencias culturales, que son enormes entre comillas, porque son formas, ¿no? Y así con todo. Claro, que quizás no sean tan enormes, ese es el tema. No, Ahí es lo lo de la que comilla. lucen, Claro. lo enorme que... lo Las enorme- apariencias, claro. Exacto. Sí, y pensando en esto, quisimos hacer el espacio presencial, pero bueno, dijimos, ya está, hay un espacio virtual. Hemos hecho, bueno, yo desde la pandemia todo lo atiendo virtual y eso, y se logran procesos de profundización y de empatía y estar ahí, ¿no? Con el otro, ¿no? Entonces, esto que se diluye, pero al mismo tiempo el afecto se siente a través. No tengo que estar. Pero entiendo que
también necesito salir de casa y venir y encontrarlos a ustedes, invitarlos, saludarlos. Bueno, ahí por verlos casi me caigo, ¿no? Estabas tan Bueno, emocionada. tan emocionada de verlos. Y bueno, también esto está, pero esto también llegó, y cómo hacemos para que no sea artificial, ¿no? Sino que realmente sea sentido, humano y colectivo. Claro, bueno, ese último minuto te invitamos a que digas cómo la gente puede llegar a conectarse con ustedes para tener esta experiencia, y decirnos cómo podría comunicarse la gente con ustedes. Bueno, ahora no me acuerdo el mail de ASAPAR, que es la Asociación Argentina de Psicología Analítica, o a través de mi red Caros Piva en Instagram. Y te pueden comunicar con se vos pueden directamente. comunicar directamente, igual, digamos, hasta mayo, vamos a la primera quincena de mayo, el 10 tenemos el encuentro, ese sería el último lugar para convocar, para que ingresen, para que, bueno, haya la intimidad del grupo, ¿no? Y se guarde, porque son 7 encuentros, es como corto, pero bueno, quizás el próximo cuatrimestre Haya otros. haya otro. Bueno, vamos a cerrar Gracias. el programa recordando la mega muestra de arte de nuestros amigos que siempre tienen, digamos, la gentileza de promocionar también nuestro programa, que se desarrolla a partir de este 2 de mayo, de 17 a 21, en Manuel de Anchorena 666, con la curadora Paula Sicam como supervisora y directora de este evento y de esta experiencia. Así que bueno, también los esperamos ahí y nos encontramos el próximo martes. Hasta luego. Buena semana. Buenas noches. Gracias. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e